En un futuro distante, el planeta Arenisca orbita solitario en el borde de un sistema solar olvidado, su superficie árida y hostil apenas tocada por la colonización humana. La doctora Lucía Márquez, una joven científica destacada por su empeño y dedicación a la xenobiología, había sido asignada a este remoto lugar para estudiar la posibilidad de vida en condiciones extremas. El sol de Arenisca era un gigante rojo, cuya luz daba al cielo un tono cobrizo permanente, filtrando a través de las tormentas de arena que marcaban el día a día del desolado paisaje. Lucía pasaba la mayoría de su tiempo en el laboratorio modular que la CEU había instalado en la base central de la colonia, pero esa tarde había decidido aventurarse más allá de lo habitual para recoger muestras de la biocrusta que se formaba en las rocas al norte del asentamiento. Mientras Lucía recogía muestras, su detector biológico, un aparato del tamaño de un libro pequeño que siempre colgaba de su cinturón, comenzó a emitir un pitido suave. Era una señal de que había detectado una forma de vida no catalogada cerca. Intrigada, siguió la señal hasta que llegó a una pequeña cueva escondida tras una formación rocosa. Dentro de la cueva, el ambiente cambiaba drásticamente. La temperatura era más baja, y el aire tenía una humedad que no se encontraba en la superficie. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad, pero cuando lo hicieron, no podía creer lo que veía. Ante ella, agrupados en lo que parecía ser un nido rudimentario hecho de sedimentos y restos vegetales, yacían una docena de criaturas pequeñas y delgadas, con la piel translúcida que apenas cubría sus frágiles cuerpos. Los seres emitían débiles sonidos y se movían con lentitud, claramente desnutridos y débiles. Lucía sabía que debía actuar rápido. Regresó a su laboratorio, cargando con cuidado a dos de las criaturas más débiles en contenedores especiales. Al llegar, preparó una solución nutritiva, basada en su conocimiento de la biología extraterrestre, esperando que sus cuerpos la aceptaran. Con los pequeños seres ahora alojados provisionalmente en una incubadora que modificó para regular su temperatura y humedad ambiente, Lucía se dedicó a estudiarlos. Eran claramente jóvenes, quizás abandonados o perdidos de su grupo. A medida que los alimentaba y cuidaba, comenzó a documentar cada aspecto de su fisiología y comportamiento, maravillada por el descubrimiento, pero también preocupada por el desafío que enfrentaban. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Por qué estaban solos? Eran preguntas que necesitaban respuesta, pero por el momento la prioridad de Lucía era mantenerlos con vida. Mientras los observaba con atención, no podía evitar sentir una conexión emocional con estas frágiles vidas extraterrestres. Decidida, supo que haría todo lo posible para protegerlos, sin saber que este acto de bondad la llevaría por un camino lleno de desafíos y descubrimientos que cambiarían no solo su vida, sino la percepción de la humanidad sobre la vida en el universo. Lucía trabajó noche y día, balanceando su tiempo entre las obligaciones regulares de la colonia y el cuidado secreto de los bebés alienígenas. A medida que crecían, mostraban rasgos distintivos, una piel que cambiaba de color sutilmente según su entorno y grandes ojos expresivos que parecían absorber cada detalle a su alrededor. Lucía documentaba cada cambio con un meticuloso detalle, maravillada por la rapidez con la que se adaptaban a su nuevo ambiente. Sin embargo, su trabajo no pasaba inadvertido. Alejandro Ruiz, un ingeniero en la colonia con una curiosidad insaciable y una disposición amable, notó el comportamiento extraño de Lucía. Una noche, mientras Lucía llevaba suministros al laboratorio improvisado que había creado para los alienígenas, Alejandro la siguió discretamente. Observó desde las sombras cómo Lucía cuidaba de las criaturas con una mezcla de asombro y preocupación. Decidido a entender mejor la situación, Alejandro confrontó a Lucía al día siguiente. Al principio, ella fue reservada, temiendo las consecuencias de que se descubriera su secreto. Pero la sinceridad de Alejandro y su promesa de mantener el secreto la convencieron de confiar en él. Le mostró los alienígenas y le explicó todo lo que había aprendido sobre ellos hasta el momento. Intrigado y movido por la pasión de Lucía, Alejandro se ofreció a ayudar. Juntos, idearon un plan más sostenible para el cuidado de los alienígenas. Alejandro, con su experiencia en sistemas de soporte vital, propuso diseñar un hábitat cerrado que pudiera simular las condiciones ambientales de los orígenes desconocidos de los alienígenas. Trabajaron en la implementación de un sistema que utilizaba lámparas UV y un ambiente controlado para simular el entorno natural que los alienígenas podrían necesitar. Mientras tanto, Lucía continuaba con su investigación.
Descubrió que los alienígenas eran capaces de una forma básica de comunicación a través de cambios de color en su piel, que parecían reflejar sus emociones y respuestas al ambiente. Esta revelación no solo aumentó la fascinación de Lucía, sino que también reforzó la urgencia de proteger a estas criaturas, demostrando su inteligencia y sensibilidad. A medida que Lucía y Alejandro pasaban más tiempo juntos, su relación se fortalecía. Se encontraban a menudo discutiendo posibles implicaciones de su descubrimiento, tanto éticas como científicas, y los riesgos de compartirlo con el resto de la colonia. Sabían que la CEU podría ver a los alienígenas como una amenaza o, peor aún, como un recurso explotable. Dentro de su burbuja de secreto y descubrimiento científico, un vínculo más profundo empezó a crecer entre ellos, unido no solo por la misión compartida, sino también por una creciente admiración mutua. Este nuevo vínculo fue una fuente de luz en el aislamiento del árido y polvoriento Arenisca, proporcionando a ambos una razón para esperar con ansias cada nuevo día. Conforme Lucía y Alejandro continuaban desarrollando el hábitat para los alienígenas, la Corporación Espacial Universal, CEU, comenzó a notar irregularidades en el consumo de recursos y la actividad nocturna en el laboratorio de Lucía. La gerente de la colonia, doña Carmen Serrano, una mujer estricta y calculadora, decidió investigar personalmente las anomalías. Mientras mantenía una fachada de cordialidad, sus sospechas sobre Lucía crecían. Lucía, consciente del incremento en la vigilancia, se volvió más cautelosa. Por su parte, Alejandro trabajó en mejoras de seguridad, implementando un sistema de camuflaje para el hábitat que utilizaba tecnología de ocultación óptica para hacerlo prácticamente invisible a ojos no autorizados. Aunque esto proporcionaba una capa adicional de protección, el riesgo de ser descubiertos nunca desaparecía completamente. La creación del hábitat no solo requería ingenio técnico, sino también una profunda comprensión de las necesidades biológicas de los alienígenas. Lucía dedicaba largas horas a estudiar su comportamiento y fisiología, ajustando el ambiente del hábitat para optimizar su salud y desarrollo. Observó cómo los jóvenes alienígenas crecían, mostrando una inteligencia y una capacidad de aprendizaje que superaban todas las expectativas. Empezaron a interactuar con ella y Alejandro de maneras que claramente indicaban reconocimiento y afecto. Mientras tanto, el amor entre Lucía y Alejandro florecía en medio de la tensión y el secreto. Compartían largas conversaciones sobre el futuro, discutiendo la posibilidad de revelar su descubrimiento al mundo. Lucía soñaba con un cambio en la percepción galáctica sobre las especies alienígenas, mientras que Alejandro se preocupaba más por las implicaciones inmediatas para su seguridad y la de los alienígenas. La situación se complicó aún más cuando un nuevo equipo de auditores llegó a Arenisca para realizar una revisión sorpresa de las operaciones de la colonia. Lucía y Alejandro tuvieron que emplear todas sus habilidades para mantener oculto el hábitat durante las inspecciones. Utilizando desvíos programados y falsas alarmas técnicas, lograron desviar la atención de los lugares críticos. En una de estas noches, mientras Lucía y Alejandro observaban a los alienígenas jugar en el hábitat, se dieron cuenta de que uno de ellos mostraba una habilidad sorprendente para manipular objetos pequeños y resolver puzzles simples. Este descubrimiento añadió otra capa de maravilla, pero también de preocupación. Si la CEU descubría estas habilidades, podrían considerar a los alienígenas no solo como seres sencillamente interesantes desde el punto de vista biológico, sino como potenciales herramientas o armas. El capítulo cerró con Lucía y Alejandro enfrentando una decisión crítica. Sabían que mantener el secreto se volvía cada día más difícil y peligroso. Necesitaban un plan para proteger a los alienígenas a largo plazo y estaban considerando la posibilidad de buscar aliados dentro de la colonia que compartieran su visión y pudieran ayudarles a enfrentar a la CEU si llegara el caso. Pero cada paso que daban debía ser medido con extremo cuidado, pues cualquier error podría no solo poner en riesgo su proyecto, sino también sus vidas. Lucía y Alejandro se enfrentaban a un creciente dilema moral y ético mientras continuaban su trabajo en secreto. A medida que los alienígenas crecían y mostraban una inteligencia y sensibilidad cada vez más evidentes, ambos científicos se sentían más comprometidos y protectores hacia sus jóvenes protegidos. Sabían que debían tomar decisiones difíciles pronto, pero antes de que pudieran planificar su próximo paso, la traición golpeó de manera inesperada. Dentro de la colonia, un colega de Lucía, el doctor Hernán Vélez, había observado con envidia cómo Lucía y Alejandro compartían largas horas de trabajo y parecían involucrados en un proyecto altamente confidencial. Hernán, motivado tanto por la curiosidad como por el resentimiento hacia Alejandro,
quien había ascendido rápidamente en la jerarquía del equipo técnico, decidió investigar por su cuenta. Una noche, siguió a Alejandro hasta el hábitat oculto. Aunque no logró ver directamente a los alienígenas debido a los sistemas de camuflaje, recolectó suficiente evidencia para confirmar sus sospechas de actividad no autorizada. Hernán, sin confrontar a Lucía o Alejandro directamente, optó por informar a la CEU. Presentó sus hallazgos a doña Carmen Serrano, exagerando la naturaleza del proyecto para hacerlo parecer como una amenaza a la seguridad de la colonia. Carmen, alarmada y viendo una oportunidad para consolidar su control sobre la colonia eliminando cualquier elemento subversivo, organizó un asalto al laboratorio de Lucía. Una madrugada, mientras Lucía trabajaba en el hábitat, las luces de emergencia se encendieron y un equipo de seguridad armado irrumpió en el lugar. Lucía fue detenida con rapidez, y aunque trató de explicar la importancia de su trabajo y la inocuidad de los alienígenas, Carmen ordenó la captura de las criaturas para su análisis y posible exterminio, viéndolos únicamente como una violación de los protocolos de la colonia. Alejandro, que había salido a recoger más suministros y equipo para mejorar el hábitat, regresó justo cuando Lucía estaba siendo llevada esposada. Al ver la escena, se escondió y observó, desesperado pero impotente en el momento. Sabía que debía actuar rápido para salvar no solo a Lucía, sino también a los seres que habían cuidado con tanto amor. Reuniendo su coraje y determinación, Alejandro decidió buscar ayuda. Contactó a un pequeño grupo de colegas en quienes confiaba y que compartían una visión más progresista de la convivencia con formas de vida alienígenas. Juntos, planearon un audaz rescate tanto de Lucía como de los alienígenas. Armados con tecnología de camuflaje y distracciones electrónicas para evitar la violencia, el grupo se preparó para infiltrarse en la instalación de seguridad donde Lucía estaba detenida y donde probablemente llevarían a los alienígenas. La tensión en la colonia se palpaba en el aire mientras Alejandro y su equipo, bajo el manto de la oscuridad, comenzaban su misión de rescate. Sabían que lo que estaban a punto de hacer podría cambiar el curso de sus vidas para siempre, enfrentándose no solo a las fuerzas de seguridad de la colonia, sino también a las implicaciones más amplias de lo que significaba desafiar a la CEU. Sin embargo, la convicción de su causa les daba la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que tenían por delante. Bajo el velo oscuro de la noche en Arenisca, Alejandro y su equipo, compuesto por 5 miembros valientes de la colonia, se dirigieron hacia la instalación de seguridad donde Lucía estaba retenida. Alejandro, con el corazón palpitante y la mente cargada de estrategias, lideraba el grupo con determinación. Utilizando pequeños dispositivos de interferencia electrónica, lograron desactivar temporalmente las cámaras de seguridad en su ruta, creando un camino sigiloso hacia su objetivo. Mientras tanto, Lucía estaba en una pequeña celda, vigilada constantemente por cámaras de seguridad. A pesar de su situación, su preocupación principal eran los alienígenas, temiendo por su seguridad y bienestar. Se sorprendió cuando uno de los guardias, un joven llamado Marco, se acercó a ella con una mirada de simpatía. Marco le confesó en voz baja que no estaba de acuerdo con cómo la CEU manejaba la situación y le ofreció su ayuda de manera encubierta. Lucía, aunque inicialmente desconfiada, aceptó su ayuda, sabiendo que cualquier cooperación podría ser crucial. De regreso con Alejandro, el grupo alcanzó las inmediaciones de la instalación de seguridad sin ser detectados gracias a los dispositivos de camuflaje. Distribuyeron los dispositivos de distracción electrónica, creando una serie de falsas alarmas que enviaron a los guardias en direcciones equivocadas, dispersando su atención y reduciendo su número en puntos clave. Aprovechando la confusión, Alejandro y 2 de sus compañeros se infiltraron en el edificio. Usando un mapa detallado de la instalación que uno de los simpatizantes había proporcionado, navegaron por los corredores sombríos hacia la sección de detención. Marco, quien estaba de guardia, les facilitó el acceso a la celda de Lucía, desactivando los sistemas de seguridad adicionales en el camino. Una vez reunidos, Lucía y Alejandro compartieron un breve pero emotivo reencuentro. Sin embargo, sabían que tenían poco tiempo y se movieron rápidamente para localizar a los alienígenas. Encontraron a las criaturas en un laboratorio de contención improvisado, visiblemente asustadas pero sin daño físico. Con la ayuda de Marco, liberaron a los alienígenas y se prepararon para la salida. El escape no fue fácil. A medida que se dirigían hacia la salida, un sistema de alarma que no habían logrado desactivar se disparó, llenando la instalación con un estridente sonido de alerta. El grupo corrió, llevando consigo a los alienígenas,
mientras guardias confundidos intentaban interceptarlos. Utilizando granadas de humo y más dispositivos de camuflaje, lograron evadir la mayoría de los enfrentamientos, pero uno de los miembros del equipo fue herido levemente durante la confusión. Finalmente, llegaron a un punto de extracción previamente acordado donde un vehículo de transporte pequeño y discreto los esperaba. Con los alienígenas y Lucía a salvo, el vehículo se deslizó silenciosamente en la oscuridad del desierto, alejándose de la instalación mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte de arenisca. Mientras se alejaban, Alejandro, mirando hacia atrás hacia la colonia que había sido su hogar, sabía que habían cruzado un punto de no retorno. Habían salvado a Lucía y a los alienígenas, pero ahora eran fugitivos, perseguidos por la CEU y marcados como traidores. Frente a ellos se extendía un futuro incierto, lleno de desafíos, pero también de esperanzas para un nuevo comienzo. A medida que el vehículo se alejaba del alcance de la CEU, Lucía y Alejandro, junto con los alienígenas y su pequeño equipo, se dirigieron hacia un lugar remoto que Alejandro había descubierto durante sus expediciones previas. Este sitio, un antiguo asentamiento de investigación abandonado, se encontraba en una región raramente explorada de arenisca, lo que les proporcionaba el aislamiento necesario para evitar la detección. En los días que siguieron, el grupo trabajó incansablemente para convertir el asentamiento en un refugio seguro y funcional para ellos y los alienígenas. Con las habilidades de ingeniería de Alejandro y el conocimiento científico de Lucía, establecieron un sistema de vida sostenible, aprovechando la energía solar abundante del planeta y utilizando técnicas de reciclaje de agua y cultivo hidropónico para sustentar la vida. Mientras tanto, los alienígenas continuaron desarrollándose, mostrando una asombrosa capacidad de adaptación y aprendizaje. Lucía descubrió que podían comunicarse entre sí a través de patrones complejos de colores en su piel, y poco a poco comenzó a entender algunos de estos patrones, lo que llevó a una comunicación básica entre humanos y alienígenas. Este vínculo creciente entre las especies fortaleció aún más el compromiso del equipo para proteger y cuidar a sus nuevos amigos. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un hogar. Lucía y Alejandro, cuya relación se había profundizado bajo la presión y el propósito compartido, se encontraron liderando una pequeña pero próspera comunidad. Sin embargo, sabían que la paz sería temporal, la CEU continuaría buscándolos. El desenlace comenzó con la llegada de un mensaje encriptado a su sistema de comunicación, una oferta de negociación de la CEU. Doña Carmen Serrano proponía un acuerdo. La CEU dejaría en paz a Lucía y a los demás a cambio de uno de los alienígenas, para estudiarlo y utilizarlo en el mejoramiento de las tecnologías de vida en entornos extremos. Lucía y Alejandro se enfrentaron a una decisión moral desgarradora. Después de mucha deliberación y con el corazón apesadumbrado, decidieron rechazar la oferta, no dispuestos a traicionar la confianza de los seres que habían jurado proteger. En respuesta, la CEU lanzó una ofensiva para recuperar por la fuerza lo que creían que les pertenecía. El ataque llegó sin advertencia. A pesar de sus preparativos y defensas, el pequeño equipo luchó para repeler a los bien equipados agentes de seguridad. En el clímax de la batalla, Alejandro se sacrificó heroicamente para destruir el equipo de rastreo que habían plantado los agentes, asegurando que no se pudieran seguir los movimientos futuros del refugio. Lucía, devastada por la pérdida de Alejandro pero inspirada por su sacrificio, lideró a los alienígenas y al resto del equipo en una última resistencia que finalmente convenció a la CEU de que el costo de su persecución era demasiado alto. Reconociendo la futilidad de continuar el conflicto, y con la opinión pública ahora sensibilizada hacia la causa de Lucía gracias a transmisiones clandestinas que revelaban la existencia y la inteligencia de los alienígenas, la CEU se retiró. El refugio, ahora seguro, prosperó. Lucía, aunque siempre dolida por la pérdida de Alejandro, se consoló en su legado, un mundo donde humanos y alienígenas coexistían en armonía. Los alienígenas, a quienes Alejandro había ayudado a salvar, crecieron para convertirse en embajadores de su especie, promoviendo un entendimiento intergaláctico que comenzó con el acto de amor y sacrificio de un hombre que creyó en la protección de toda forma de vida. Así, en medio de la tragedia, nació una nueva esperanza para el futuro de todos los seres en Arenisca.